Bueno, mientras que van ingresando, entonces me presento. Mi nombre es Dani Alexander Marín. Soy uno de los directores de la academia. Mm, bueno, no sé si quienes nos acompañan son estudiantes o invitados. En todo caso, sean todos muy bienvenidos a este taller. Es el último de este mes de agosto. Durante el mes de septiembre vamos pues, a parar. Hemos venido 4 meses haciendo muchas actividades culturales de todos los idiomas. Y pues durante el mes de septiembre no habrán actividades, pero esperamos volver en octubre con más actividades en este escenario, nuevo escenario virtual. Bueno, como les decía entonces, soy uno de los directores de la academia y pues la idea del día de hoy es hacerles una presentación, no es tan larga, pero pues sí tiene buen contenido sobre Japón en general y pues enfocado a la administración empresarial del estilo japonés. ¿Vale? Espero que no se torne como una clase muy pesada. Si tienen preguntas me pueden ir parando en algún momento, simplemente o van escribiendo en el chat y vamos avanzando. Esta presentación, pues, digamos, la hice cuando estaba haciendo mi maestría en administración y está basada en un libro que se llama La administración entre la tradición y renovación de Omar Aktuf, y también pues con otro contenido que yo he ido, pues que le adicioné en su momento. Para esta ocasión simplemente la actualicé lo que más fue posible de acuerdo a la información que encontré y pues esto es lo que les traigo. Entonces, bueno, vamos a arrancar de una vez. Listo, entonces muy rápidamente el contenido, vamos a ver el territorio de Japón. Bueno, la idea aquí también, además de hablar de la administración, de cómo es la administración de los japoneses, cómo manejan las empresas, hablar un poquito sobre Japón, el territorio, población, historia, un poquito de economía, educación y cultura, que todo esto está muy relacionado con la administración empresarial, la sociedad japonesa, ahí ya entramos un poquito en materia sobre la estructura empresarial japonesa, el administrador japonés y algunos temas que quise traer aquí, que son los círculos de calidad, las 5S y algo que se llama OBOP, ¿vale? Entonces, empecemos pues. Listo, en cuanto al territorio, pues creo que ya lo conocerán muchos. Japón es una isla, pues es, bueno, un archipiélago grande, conformado por 5 islas principales. Un segundo que están ingresando. Está conformado por 5 islas principales. Al norte tenemos la isla de Hokkaido. Aquí tenemos la isla principal que es Honshu. Aquí abajo tenemos Shikoku, Kyushu y una que es muy conocida también, que es Okinawa. Es como la isla principal al sur de Japón. Adicionalmente hay unas 6.852 islas, pequeñas islotes, para un área total del país de 377.000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, Colombia tiene 1.141.000 kilómetros cuadrados, o sea que Japón es más o menos una tercera parte de lo que es el territorio colombiano. Ahora bien, en cuanto a la superficie de Japón, vamos a encontrar que el 81% es superficie montañosa. Es decir, que las ciudades en general están como en el orden del 20%, y esto pues se traduce en esa sobrepoblación que vemos pues, en las ciudades, aunque en las zonas rurales pues la densidad poblacional no es tan alta. Y en cuanto a la agricultura, las zonas para agricultura es alrededor del 12%. Entonces, este poco territorio para la agricultura hace que por kilómetro cuadrado hayan unos 150 agricultores en Japón, para que se hagan como una idea. Y en cambio en Estados Unidos, por ejemplo, por kilómetro cuadrado puede haber un agricultor. Entonces, todo esto les hace a ellos ser un poco más eficientes en el uso del espacio y demás. Eso en cuanto al territorio. Ahora veamos un repaso muy rápido de la historia japonesa, porque pues ya uno no puede entrar aquí como en detalle. De hecho, pues no soy quien para hablar en detalle de la historia de Japón, pero pues aquí les traigo algunas etapas importantes de la historia, ¿listo? Lo primero que hay que ver en Japón es que la historia se divide según los gobernantes de turno. Y pues en Japón normalmente no se maneja la forma de los años
como el calendario gregoriano, los años que nosotros manejamos aquí. Ellos obviamente también lo manejan, pero suelen usar la era en la que están, y esa era depende del emperador. Seguramente todos escucharon que hubo cambio de emperador en Japón el año anterior, a partir del 1 de mayo. Entonces, el año anterior fue el año 1 de la nueva era, que es la era Arewa, y estamos ahora actualmente en el año 2. El año 2020 es el año 2 de la era Arewa. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya volviendo a lo que es algunas etapas de la historia, se podría empezar con lo que es la civilización Yayoi, que está entre el siglo III antes de Cristo y el siglo III después de Cristo. Es como donde se inició la fundación de lo que es el Japón histórico y actual. Un segundo que está entrando alguien más. Después, entre el siglo III después de Cristo y el 710, vino el reino Yamato. Aquí es donde importaron los ejércitos principalmente, importaron algunos elementos de esta civilización china y coreana, como lo que fue la escritura, el budismo y pues los tejidos, por ejemplo, entre otras cosas. Antes de esa era, el lenguaje japonés era oral. Y durante esa era cuando a través de la ruta de la seda empezaron a traer toda esta influencia cultural de esos países, de China y Corea, fue que llegaron los caracteres chinos a Japón y los adaptaron a su lenguaje. Bueno, sigamos. Después vino entre los años 710 y 794 la era Nara, y entre 794 y 1192 la Heian. De aquí, pues, para destacar es que fue la época de los samuráis, del budismo zen, entre otras cosas. Y a partir de allí es donde, entre 1192 y 1867, empiezan los shogun digamos, a dominar zonas de Japón, y el emperador era el jefe de la religión sintoísta para esa época. Entonces, esta fue una sociedad feudal dominada por los shogun, seguramente los han escuchado, y en esta época tan larga se encuentra el cierre del país, que fueron 250 años donde Japón se cerró al mundo y pues internamente había mucha paz. Hacia el año 1853, el Comodoro Perry, que fue quien, digamos, impulsó o de alguna manera obligó a que Japón se empezara a abrir al mundo, generó un tratado de comercio. Y pues a partir de allí, pues hubo tratados con Estados Unidos, Rusia, Holanda, Inglaterra. No sé si se han visto la película del último samurái, una de Tom Cruise, donde habla de los samuráis, cómo se oponían a este cambio. Más o menos se cita esa época, porque aquí los samuráis pues se opusieron obviamente a ese cambio, y allí el emperador tuvo que asumir el control del país. Todas estas guerras generaron la restauración Meiji. Esta es una de las épocas gloriosas, pues, de Japón, porque allí hubo las reformas políticas y económicas, y le apostaron mucho a la educación, desarrollo de infraestructuras, se generaron como una potencia militar. Obviamente, pues, tuvo en esta época Meiji, cuando una de las cosas que hicieron fue crear la Constitución. Esa Constitución la inspiraron principalmente de la alemana, pero también tomaron otras constituciones de otros países, perdón, un segundo. Constituciones de otros países para crear la propia de ellos, pero asimismo, pues, de alguna manera, esa influencia, esa fue la palabra que se me fue, disculpen, esa influencia que cogieron, pues, los de países como Alemania, también los hizo, de alguna manera, generar cierta predisposición a la guerra, por así decirlo. Allí es donde, durante esta época de la Meiji, se generan muchas guerras, por ejemplo, con Rusia por el control de Corea, y pues Japón no es un secreto para nadie que pues siempre ha estado tratando de invadir algunos países, por ejemplo, Corea, China, y pues para la Primera, Segunda Guerra Mundial, pues fueron aliados, por ejemplo, en 1941, aquí está, por ejemplo, aliados durante la Primera Guerra Mundial, de la era Taisho, y donde la era Showa hubo la dominación japonesa en Corea desde 1910, Manchuria 1931 y una gran parte de China. Uno mira los territorios de China y Japón,
y no puedo imaginar cómo Japón se iba a apoderar de todo ese territorio, pero pues así fue la historia y hasta dónde podía llegar esa ambición pues del imperio japonés de esa época. En 1941, como les mencionaba, fue aliado ya a la Alemania nazi y a la Italia fascista, y pues viene lo del ataque a Pearl Harbor. Todo esto, toda esta guerra pues finaliza para Japón en el 45 con pues un hecho totalmente reprochable y muy triste para la humanidad, que fueron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Allí es donde pierde ese imperio colonial que tenía en toda esa zona del continente, de las materias primas y la energía, y pues quedó básicamente destruido de tantos bombardeos que habían pues en ese momento en Japón. Y a partir de 1950 vino pues esa recuperación con el apoyo pues paradójicamente de los países con los que estaban peleando, pero ya cuando se firma la paz obviamente empieza a recibir unos recursos muy importantes, que es el Plan Marshall, pues obviamente ajustado a lo que es Japón, y empieza la ascensión de Japón, la integración, industrialización, y pues se mantenía, pues manteniendo obviamente la tradición. Desde esta derrota en 1945 fue que inició el desarrollo económico y pues muy importante el sentido colectivo, la disciplina de sus habitantes. ¿Listo? Esto en cuanto a la historia, pues como vieron fue un brochazo muy rápido, pero para que miren eh, toda la cantidad de eras de situaciones que sucedieron en Japón y cómo, pues a pesar de que fue destruida por las bombas atómicas y por los bombardeos de esa época, pudo otra vez recuperarse. Ahora miramos un poquito la población. La población de Japón tiene 126 millones de habitantes aproximadamente. Aquí yo quisiera contarles algo y es una característica de los japoneses y es el tema de las estadísticas. Ellos tienen dentro de su Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones una oficina de estadísticas y esa oficina de estadísticas se alimenta de oficinas de estadísticas de todos los ministerios, pero estamos hablando de miles de personas trabajando en estadísticas todo el tiempo, porque ellos cada año generan un libro de estadísticas muy actualizado con todos los temas que ustedes se quieran imaginar y eso les ayuda a tomar decisiones, a revisar pues diferentes temas para su economía, para sus políticas sociales, etc. Pues eso es muy importante en Japón y es pues nada que ver con lo que puede pasar aquí en nuestro país. Hay un problema con la población japonesa y es el envejecimiento, como seguramente muchos lo conocen, donde la población mayor de 40 años es el 61% y la menor es solo el 17%, menor a 20 años, perdón. Menor a 20 años solo el 17%. La pirámide poblacional de Japón pues está invertida y el grupo de la menor edad es el de menor proporción dentro del total de la población. Esto pues obviamente va en contra de su desarrollo económico y a futuro pues seguramente les pasará la cuenta de cobro. Cuando yo hice esta presentación en el 2012 estaba en 128 millones, entonces miren que ellos antes van bajando el número de habitantes, a diferencia pues de países como de esta zona donde estamos subiendo habitantes cada año. Bueno, en cuanto a la economía, Japón fue la segunda potencia económica hasta el primer trimestre del año 2011. En ese momento China, aquí como vemos en esta gráfica, China superó su PIB. A partir de ese momento, pues China se convirtió en la segunda potencia. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo ya para el año 2019, China básicamente dobló a Japón en cuanto a su PIB, al Producto Interno Bruto, y se está acercando pues muy rápidamente a Estados Unidos. En cuanto al PIB per cápita, que es pues el ingreso en promedio que recibe una persona anualmente en un país, aquí pues traje algunos ejemplos. Para el año 2018 encontré la información. El país que tiene mayor PIB per cápita es Qatar, que tiene 128.700 dólares al año una persona en promedio. Y pero vemos, por ejemplo, que país como China, pues obviamente eso es por la cantidad de habitantes que tiene, el PIB per cápita es muy parecido al de Colombia. Japón tenía un PIB per cápita mayor al de Estados Unidos hasta el año 2001, pero después de esto, pues Estados Unidos lo superó
Y como ven, pues Japón está más o menos por el orden de los $44.400, que igual es un PIB pues, muy alto dentro de los países con mayor capacidad económica. Japón tuvo ese rápido crecimiento, principalmente basado en las exportaciones. Aquí vemos que de 1962 pasó de 4.916 millones de dólares a 782 mil millones de dólares en el año 2008. Entonces, el crecimiento fue vertiginoso. En unos 40 años subieron la cantidad de exportaciones, lo cual les hizo tener un desarrollo muy rápido, muy acelerado de su economía. Sin embargo, eso también les generó una fuerte dependencia de las exportaciones y especialmente de Estados Unidos, que era, pues, es su mayor comprador. Y en el año, por ejemplo, 2009, cuando presentó tres datos consecutivos de PIB en rojo, fue declarado en recesión. Japón tiene ese problema y es que depende mucho de las exportaciones. Por otra parte, los recursos primarios de Japón, la mayoría son importados, y uno de los puntos que es importante de Japón, así como otros países que ven aquí, como Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, es la alta inversión en investigación y desarrollo. Eso es uno de los puntos que a largo plazo siempre van a diferenciar a estos países pues, de los países en desarrollo. Bueno, ahora vamos a tocar unos temas que son bien interesantes, que es sobre la educación y la cultura de Japón. Entonces, por ejemplo, un segundo que está entrando otra persona. En la educación japonesa está marcada por las largas jornadas de estudio y actividades extracurriculares. Un niño japonés va unos 70 días más al año que un occidental, y al terminar la secundaria en promedio habría recibido un año más de clases. Eso es importante. Otro aspecto importante y vamos a mencionar sobre la educación en Japón es el sistema de escritura. Ustedes pues seguramente ya lo conocen. En un primer año de primaria, un niño debe aprender 80 caracteres chinos, o sea, los kanji, los que nosotros conocemos como kanji, y ese número se incrementa hasta que al terminar la secundaria haya aprendido 1.006 caracteres. Obviamente esos son los obligatorios, pero a su vez, a la par, ellos siguen aprendiendo. Hay una lista oficial de kanjis que son los yo-yo kanji, que son 2.136 caracteres de uso cotidiano. Se supone que este es el número que se debe aprender para poder desenvolverse en cualquier situación en Japón, leyendo periódicos, libros, etc. Eso es el número de caracteres que deben aprender. Ellos tienen otros sistemas de escritura, que es el hiragana y el katakana, pues que es básicamente la parte fonética. Son unos silabarios, pero pues manejan los tres sistemas de escritura. Esta característica del sistema de escritura se comparte con algunos países asiáticos, y creo que esto puede marcar una diferencia en el desarrollo intelectual del japonés promedio. Un segundo que está dando otra persona. Listo. En cuanto a la universidad se caracteriza por la pluridisciplinariedad y la poca especialización. Aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo una presentación sobre la administración, y como no sé si ustedes recuerdan o lo saben, hubo una época donde se empezó la proliferación de los MBA, los Master Business Administration. Los MBA en todos los países era pues la moda. En Japón eso jamás existió. Lo que fue esa especialización en administración no existió, porque ellos parten de que quien administra una empresa debe conocer el negocio. Entonces ellos no les parece importante que alguien estudie para ser administrador. Eso es algo pues importante dentro de su cultura. Esto aquí lo puse, no hay formación en administración. Bueno, eso en cuanto a la educación, un poco en cuanto a la educación y la cultura. Y ahora vamos a hablar un poco de la sociedad japonesa. ¿Listo? Del espíritu japonés. El espíritu japonés es hiperdisciplinado, aplica como un modo militar. Ellos siguen reglas y no cuestionan autoridad. Eso es muy importante. Yo trabajo también con japoneses y pues he vivido eso. Sin embargo, pues eso también tiene, o sea, esto está ligado obviamente a la lealtad, al ahorro,
a la fidelidad, al trabajo, a la ganancia legítima, eso es muy importante, a la desaprobación del uso del prójimo con objetivos egoístas, al respeto a la autoridad, como ya lo había mencionado, y existe mucha cohesión y homogeneidad social, eso es muy importante. Hay mucho consenso dentro de la sociedad y se actúa como individuo, a partir del individuo y la persona, como un equipo para formar una empresa y a su vez para formar una nación. El sentido colectivo de los japoneses es muy amplio y eso les ayuda a ellos a lograr objetivos como sociedad. Eh, bueno, esa es la parte buena. Y pues aquí hay algo también muy bueno, que es, como ustedes saben, es un país muy propenso a los desastres naturales. Entonces, ellos tienen un apoyo mutuo y una adaptación, es muy importante. Como han sufrido tantos desastres naturales, ellos se adaptan todo el tiempo y van mejorando. Aquí algunas imágenes que les traje del tsunami del año 2011, cuando la zona, una gran zona costera y de Japón sufrió. ¿Qué se veía? No sé si de pronto pudieron, pues eso ya pues pasó hace 9 años, pero en esa época uno veía la gente haciendo filas juiciosa, no hubo saqueos, realmente el sentido colectivo y comunitario es muy bueno y eso les ayuda a recuperarse mucho más rápido. Y aquí a la derecha, la última imagen, la de la derecha, pues esto fue muy famosa en esa época porque después del tsunami y bueno, el terremoto y tsunami, esa autopista que ven aquí quedó de esta manera y esta es una foto más o menos una semana larga después de que sucedió. Ellos pues básicamente reconstruyeron eso de una manera increíble y muy rápida y pues bueno, por todos sus sistemas avanzados en ingeniería, pero también por la dedicación que tienen. Entonces, como les decía, esa es la parte buena de Japón, de la sociedad japonesa, pero pues uno no puede decir que todo es bueno allá. También hay una contraparte y es pues esos 3 puntos que les traje aquí. Una es la carrera consumista que cambia sus costumbres, tradiciones y valores. En la sociedad japonesa, el esnovismo, que es como estar pendiente y buscar siempre lo que está de moda, ha hecho que se occidentalicen mucho sus costumbres y pues el individualismo poco a poco ha ido creciendo dentro de la sociedad japonesa. Eso es un punto que pues va en contra y seguramente a largo plazo pues cambiará mucho su forma de sociedad. Y por otra parte está un costo social y psicológico y humano. Allá miren esta palabra karoshi. Karoshi. Karoshi literalmente traduce muerte por exceso de trabajo. Entonces uno dice, un país donde tienen una palabra que signifique muerte por exceso de trabajo, pues ya está mal, o sea, ya no, a mí no me parece que sea correcto. Y ha sucedido, hay personas que han trabajado tanto, trasnochado tanto tiempo, digamos, tantos días seguidos, que básicamente se mueren por tanto trabajo que han tenido. Ha sido muy complicado ese tema ya. De hecho, pues creo que el gobierno ha venido trabajando en eso para que no haya tanto karoshi. Y otro tema muy complicado en Japón son los suicidios. Lo que les decía, en el año, cuando hice la primera de esa presentación, usé datos del año 2009, donde se suicidaron 30.700 personas en un año. Para el año 2017, que fue la última cifra que encontré más actualizada, se suicidaron 20.465 personas. Esto es más o menos unas 56 personas al día. A pesar de que han bajado, sigue siendo uno de los países con la más alta tasa de suicidios del mundo y pues es realmente muy alta. 56 personas por día, que eso es como 16.2 por cada 100.000 habitantes de acuerdo a su población. Entonces, esos son puntos de la sociedad japonesa. Ahora entremos ahora sí un poquito en materia en cuanto a la estructura empresarial japonesa. En Japón se da la integración de 3 sectores, el público, privado y académico. Trabajan mancomunadamente para lograr los objetivos. Eso ha permitido el desarrollo empresarial japonés. En Japón el intervencionismo estatal no es considerado malo, porque pues las personas confían en el Estado y aceptan cómo ellos definen sus prioridades. Entonces el Estado asigna recursos, canaliza las importaciones, estimula las exportaciones y pues obviamente está muy pendiente de la redistribución y la justicia social. Eh, hay un sistema de relaciones muy fuerte entre la industria y el Estado
y eso les permite a ellos avanzar muy rápidamente, digamos, crecer económica. La cooperación japonesa siempre está tratada a que el meter solo al otro, pero eso es una forma de apoyar a otros países, pero asimismo estimular su economía. En cuanto a la productividad, siempre la están mejorando y eso es algo muy característico de los japoneses, es que ellos copian y mejoran, que no está mal, simplemente lo mejoran y lo hacen muy bien. Bueno, en la parte de la historia le salió un poquito la era Meiji, que era como esa, donde fue el florecimiento y el cambio de esa sociedad feudal a ya una sociedad pues más industrial y más enfocada a la educación, con nueva constitución, etcétera, más democrática. Entre la era Meiji y 1945, que fue pues la Segunda Guerra Mundial y las bombas de Hiroshima y Nagasaki, aparecieron unos grandes emporios que se llaman los Zaibatsu. Zaibatsu, uy, aquí hay un error en la escritura, perdón. Esta T va después de la Zaibatsu. Los Zaibatsu eran sociedades familiares que conformaban grupos. Eso básicamente lo podemos ver aquí en Colombia. Sociedades familiares de hace mucho tiempo crearon unos grupos empresariales, como el grupo empresarial, creo que de Antioquia, hay uno en Antioquia, y esas sociedades manejaban todo, eso era un monopolio básicamente. Y pues, por ejemplo, estas familias eran de apellido Mitsui, Mitsubishi, los carros Mitsubishi que ustedes ven, esos vienen de un apellido, Sumitomo Corporation, Kawasaki, la moto también era el apellido de una persona, pues de esas familias en esa época. Pero cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos entró, digamos, a tener un poco más de injerencia en Japón, ellos acabaron con los Daibatsu y se crearon los Keiretsu. Los Keiretsu son unos grupos industriales y es una característica, es digamos, un sistema muy interesante que funciona en Japón y es que es un conjunto de empresas que se unen para provecho mutuo. Tal vez aquí lo hemos visto como cuando se unen muchas empresas para crear una cadena de distribución. Es algo muy parecido a lo que hacen en Japón, pero pues a nivel macro, una cosa pues, mucho más grande. Y tenemos, hay dos, se dividen como en dos grupos, los Keiretsu horizontales y los Keiretsu verticales. Los horizontales son una agrupación empresarial con varias empresas focales, pero no solamente como de un solo tipo, sino hay financieras, comerciales, industriales. Aquí, por ejemplo, les voy a contar de Mitsubishi Group. Uno cuando escucha Mitsubishi, de pronto se le viene a la mente los carros Mitsubishi, pero de pronto si se han montado ascensores, también hay ascensores Mitsubishi. Y si ustedes van a mirar allá en Japón, hay un banco que es el Tokyo Mitsubishi Bank, que es uno de el banco más fuerte en Japón y creo que el cuarto más fuerte en el mundo. Entonces todos forman como una sociedad, es como una alianza de empresas que funcionan entre todas y eso les favorece para crear negocios entre ellas mismas. Hay mucha democracia entre ellas, obviamente hay una jerarquía establecida, pero se están apoyando y eso es importante, no están compitiendo sino apoyándose. En cuanto a los Keiretsu verticales, son un grupo de compañías proveedoras de una gran empresa focal. Por ejemplo, aquí les menciono el grupo Toyota. El grupo Toyota es como está en la parte más alta de ese Keiretsu vertical y debajo de ellas hay una cantidad de proveedores que si no existiera la empresa Toyota, esas otras empresas básicamente no existirían. Eh, entonces se fusionan de forma vertical. Muchas veces los Keiretsu verticales están dentro de los horizontales. Un Keiretsu vertical, por ejemplo, de Toyota, está metido con otro más grande horizontal. Entonces ustedes ven la cantidad de relaciones que generan allá entre las empresas que les permite crecer todas conjuntamente. Es muy diferente como uno encuentra aquí que uno busca es como acabar con la competencia, entonces no, ellos están muchas veces trabajando conjuntamente. Como puse aquí, sistema de redes empresariales, investigaciones de una empresa son aprovechadas por todas. Eso funciona mucho allá. ¿Listo? Entonces, ahora bien, en cuanto a las empresas, vamos a ver la cantidad de empresas que había. Aquí pues no pude conseguir realmente un dato más actualizado que el de cuando hice esta presentación inicialmente, pero pues se pueden dar una idea, hace 10 años
habían 710.000 empresas, 710.000 empresas en Japón. Y de esas 710.000 empresas, ustedes miran que la mitad, más o menos, tienen capital de 100.000 dólares hasta, bueno, a mayor a $1.000.000. Es decir, allá las empresas son realmente grandes. Y las empresas pues pequeñas también, como aquí lo que son las pymes, pues también es un porcentaje importante, pero para Japón una pyme es una empresa igual ya muy grande. Muchas veces lo que es para Japón una pyme aquí es una gran empresa. Eso pasa mucho. En cuanto a la distribución de digamos, de las áreas donde trabajan esas empresas, el 25% estaba dedicada a servicios en esa época, 22% a comercio, construcción y un 38% a lo que es agricultura, minería, textiles, finanzas, transporte, etc. Bueno, es una clasificación un poco grande esta del 38%, pero básicamente fue la información que encontré en su momento. Esta torta no ha cambiado seguramente mucho porque pues ellos no es, digamos, las empresas son hechas para durar, son a largo plazo, entonces seguramente eso no varía mucho. En cuanto al impuesto de renta, ustedes no sé si saben, en Colombia es del 33%, en Japón es mucho más bajo, y eso pues es obviamente para favorecer a las empresas y para que a su vez ellos generen empleo. Muchas veces aquí se habla de que bajar el impuesto a la empresa genera desigualdad. Efectivamente puede pasar, sin embargo, pues lo que pasa es que si las empresas les bajan el impuesto y generaran empleo con eso, estaría muy bien, pero lo que uno ve en la realidad es que muchas veces no pasa eso. En cuanto al índice de productividad, varía entre el 82 y 131%. Por ejemplo, el 82% es para las industrias textiles, pero el 131% para lo que es las de dispositivos y partes eléctricas, que son todo lo que pues, está inundado el mercado aquí con todos los electrodomésticos de Japón, por ejemplo. Otro tema importante para que pues, veamos es las condiciones laborales en Japón. La fuerza laboral, yo les había dicho entonces que la población de Japón son 126 millones de personas. La fuerza laboral en Japón está en 68 millones de personas para el 2018. Realmente es un número muy alto de población y eso indica el envejecimiento de la población, cómo está. Otro indicador es la edad promedio laboral. No encontré la más actualizada, pero tampoco creo que vaya variado mucho. Estará por ahí ahora entre los 43, 44 años debido al envejecimiento. Para el año 2010 era 42 años. Ahora el ingreso mensual, para que ustedes miren más o menos cuánto puede ganar una persona en Japón en promedio. En promedio, ellos para el año 2018 ganaban 323.000 yenes. Para que puedan hacer una cuenta muy rápida, simplemente vamos a pasarlo a dólares. Para pasarlo a dólares, los yenes, un dólar es como 100 yenes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es mover estos dos comitas, es decir, 3.235 dólares mensuales. Ese es el ingreso promedio en Japón. Se ve que es alto. Podríamos pensar que aquí son como unos 11 millones de pesos. Sin embargo, el costo de vida en Japón también es muy alto. Si tienen preguntas después sobre el costo de vida, me preguntan ahorita al final sobre eso. Ahora, un ingreso por hogar, que es más o menos 3.32 personas por hogar, de los cuales el 1.78 personas tienen ingresos. Es de 558.718. ¿Sí? Más o menos, ustedes miran esto, pues tiene que ver, no es el doble, es 1.78 por esto más o menos, da el ingreso por familia. ¿Ok? Lo que se ve mucho en Japón es que una persona que sale de la universidad entra con un sueldo bajo y conforme va subiendo en la empresa, va generando más ingresos. De hecho, un constructor de unos 45, 50 años gana mucho más que un recién graduado de una universidad, a pesar de que el muchacho fue a la universidad, se graduó con honores, no importa, y que la otra persona se dedique a una actividad pues de no tan alto, que no requiere un conocimiento tan alto, ellos valoran mucho la experiencia y la edad, ¿vale? Ahora, la tasa de desempleo es muy baja en Japón, 2.4% para el 2018, y el sindicalismo, que esto es muy importante para mencionarlo,
Es muy fuerte en Japón, hay muchas uniones de trabajadores, miren, 55.910 uniones de trabajadores, y por cada año se encuentran muchos conflictos laborales. ¿Cuál es la diferencia con Colombia? Los conflictos laborales, allá ellos lo que buscan es negociar con las empresas para mejorar sus condiciones laborales, pero nunca buscan dañar el bien ajeno. Ahí viene otra vez el tema del colectivismo. Un ejemplo de estos protestas sindicales fue el de una empresa de transporte. Entonces, los conductores de bus lo que hicieron para hacer la protesta fue que salieron a trabajar normalito y simplemente dejaron entrar a las personas sin pagar. Entonces decían que no pasaran la tarjeta, que no pagaran, que se subieran. ¿Qué hicieron? Siguieron prestando su servicio, las personas, la sociedad en general eh, no se vio afectada por esa protesta, pero ¿a quién afectaron ellos? A la empresa. Básicamente, eso es una buena forma de hacer una protesta sindical, no como acá pues que salimos y pues como a hacer vandalismo. No, obviamente no todo es así, pero pues se presentan ese tipo de cosas o bloquear calles. Es otra forma de ver, digamos, obviamente son realidades diferentes. Allá obviamente las empresas pueden negociar más, también a nivel de gobierno, les paran más bolas a la población. Aquí de pronto no, y por eso también se presenta eso, pero bueno, es debatible. Así funciona el sindicalismo allá. En cuanto a las condiciones laborales, también les quería mencionar que una persona en Japón no, más que buscar un empleo por vida. Puede sonar un poquito aburridor y tener que entrar y estar toda la vida trabajando, pero eso les permite también a ellos crecer como sociedad y no estar como saltando aquí, no perder conocimiento, o sea, no hay fugas de conocimiento de las empresas y eso les genera obviamente una base más fuerte como economía y como sociedad. Listo. En cuanto a las características empresariales, entonces tenemos pues lo que es hacer mejor, es decir, sostener conjuntamente con sus competidores el surgimiento de Japón, que es lo que les hablé, los keiretsu horizontales, verticales, etcétera. Un enfoque a largo plazo. Aquí muchas veces las empresas cuando inician quieren tener ingresos, percibir ya, no ingresos sino utilidades al año. Y eso es lo que a veces hace que las empresas se caigan, porque no miran con un largo plazo, no hacen un plan un poquito más largo. Ellos siempre piensan por lo menos en 10 años y tienen mucha paciencia y piensan que la ganancia es diferida, o sea, más adelante va a llegar. Obviamente no faltan las empresas que se quiebren, pero generalmente así funciona. Otro tema es la innovación y el progreso y el círculo del PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Es como un círculo virtuoso donde están mejorando sus procesos. Ahora bien, otro es lo que les mencionaba, el empleo para toda la vida. Ellos hacen la remuneración de acuerdo a la antigüedad y generan pues beneficios. Lo que les dije, un profesional sin experiencia ganará mucho menos que un obrero de mayor edad. Y en Japón uno encuentra una de las manos de obra más calificada, dinámica y comprometida pues, en el mundo. Aquí me salté una, que es la de crear empleos. Es porque la función de la empresa, más que generar utilidades, es la de crear empleos y brindar empleos de por vida a las personas. Por eso es que siempre todo esto, si se dan cuenta, está concatenado. Todo a largo plazo, mejorar, etc. Y obviamente esto se refleja en la toma de decisiones. En la toma de decisiones está el consenso y en la jerarquía todos participan. Ellos tienen en cuenta las opiniones, comentarios desde cualquier persona. Algo que pasa también mucho en Japón es que están rotando mucho de trabajo, de ocupación, perdón, dentro de la empresa, para que la persona no se especialice solo en algo, sino que sepa de todo. Eso es importante para ellos y pues así funciona muy bien. Ahora bien, otro aquí, responsabilidad de los equipos, no del individuo, es decir, trabajar conjuntamente, trabajadores multiespecializados, lo que les acabo de mencionar, y buscan siempre la creación de valor agregado. Para ellos, la empresa es como una familia, una institución, entonces siempre la ven de esa manera. Listo. Ahora en cuanto al administrador japonés. Entonces, el administrador japonés me refiero al gerente, al presidente de la empresa. El administrador japonés normalmente siempre tiene un cuestionamiento de sí mismo y va
orientado a crear y a cambiar las cosas. En cuanto a la autoridad de la jerarquía, es paternalista, es protector y trata de buscar el bien de todos. Obviamente está la jerarquía y pues siempre se mantiene a pesar de eso, a pesar de, pues, de ese interés de hacerlo paternalista. Segundo, por favor, que está entrando alguien más. Ya estamos casi por terminar. Listo. Los altos directivos, por ejemplo, aquí cuando dicen no hay privilegios altos, es que los altos directivos no usan, por ejemplo, el mismo uniforme de los empleados. Allá uno ve al gerente de la empresa juntándose las manos, metiéndose, haciendo. Yo lo vi personalmente cuando fui a una empresa a Japón, y un hombre tapado en billete, pero uno lo ve allá en la empresa con los empleados y es como cualquier otro. Muy interesante eso de los japoneses. Y adicionalmente el presidente de la empresa es un símbolo, es emblema y parte de la filosofía. Justamente eso tiene que ver con el anterior, porque no lo ven como alguien muy lejano, sino alguien cercano. Listo, entonces, casi para finalizar, les traía como tres elementos, no más que elementos, formas de administración, desarrollos en gestión que hicieron en Japón. Los dos primeros son el círculo de calidad y las 5S, de pronto los han oído. Y el tercero es un modelo de gestión a nivel territorial que inclusive lo están aplicando aquí en Colombia a partir de los proyectos de cooperación. Entonces, el primero es círculos de control de calidad. Entonces, aquí, como lo menciono, son grupos informales de empleados y el jefe del equipo son más o menos 10 a 15 empleados, donde hacen reuniones voluntarias una vez al mes, más o menos, y allí hacen como el análisis y la resolución de problemas cotidianos. Por ejemplo, disgustos, defectos, insuficiencias en el trabajo, etcétera. Por ejemplo, aquí también calidad del producto, calidad de vida, clima de la empresa, etcétera. Todo esto nos lleva a lo que se conoce como el Kaizen, que es el mejoramiento continuo. El Kaizen lo que busca es que a través de estos círculos de control de calidad vayan mejorando en cada proceso las fallas que vayan teniendo. Listo. El otro que le vamos a hablar son las 5 S. Las 5 S son 5 actividades básicamente que se proponen para realizar el trabajo con mayor efectividad. En su orden están SERI. SERI es clasificar, que básicamente es como separar lo que no es necesario, identificar los elementos que no se requieren, por ejemplo, en el área de trabajo, los necesarios de los innecesarios y desprenderse de los innecesarios. ¿Listo? A esto pues le sigue lo que es SETON, que es ordenar. Y ordenar es, después de clasificar lo que es necesario, ahora es situarlo en el sitio donde se debe. ¿Listo? Es decir, que sea fácil de encontrar, que sea fácil de usar y que sea fácil de volver a su lugar. Esto obviamente genera mejoras en los tiempos de trabajo y evita retrasos, por ejemplo, por buscar una herramienta que no está en el sitio donde debería estar. El siguiente es CESO. CESO es limpiar, básicamente suprimir la suciedad del sitio de trabajo. El siguiente es SEKETSU. SEKETSU es normalizar. Y normalizar es señalar las anomalías. Entonces es como definir los estándares que recuerden que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día. Entonces son, por ejemplo, todo lo que es normalizar cómo deben operar dentro de la empresa, los mismos avisos que puedan poner allí para seguir algún proceso de manera correcta. Todo eso es lo que es la normalización. Y por último está lo que es la disciplina, que es Shitsuke, que es ser disciplinado en todo esto para seguir mejorando. Entonces miren que vuelve otra vez a hacer el círculo para continuar. Vamos a hacer de nuevo. Listo. Y el último que les traía hoy es OBOP, que viene de One Village, One Product. Esto es una estrategia de desarrollo humano local. Esto se creó en Oita, en Kyushu, en el año de 1961. Lo que hicieron pues, los creadores de este movimiento fue empoderar a una comunidad en torno a un producto, básicamente un producto propio o único, para crear una marca de origen. Y de esta manera, digamos, desarrollaron recursos humanos, hacer una autogestión y creatividad y que tenga origen local con impacto global. Como les decía, esta estrategia la trajeron a Colombia
Eso se ha trabajado en algunos sitios, por ejemplo, les puedo citar la filigrana de Mompox. Entonces, con ellos se está trabajando el queso paipa, por ejemplo, de Paipa, como su nombre lo dice, y el sombrero volteado de Tuchín, por ejemplo. Entonces, allí lo que se busca es que toda la comunidad trabaje conjuntamente y saque adelante toda la población, pues digamos, a nivel local, a través de eso. No ha sido fácil porque aquí el individualismo nos friega. Entonces, por ejemplo, hablando del sombrero volteado en Tuchín, hay muchas microempresas, pero obviamente cada quien quiere salir adelante mejor que la otra y ponerse todas de acuerdo y trabajar como un queretsu, que yo les mencioné ahora, no es una tarea fácil y más pues con nuestra idiosincrasia. Eso ha sido un poquito complicado, pero ahí se ha ido trabajando y es una estrategia que el Departamento Nacional de Planeación ya está incorporando y tratando de replicar en otras zonas del país. Bueno, pues para finalizar, en cuanto a las conclusiones, elementos del éxito japonés, entonces un Estado que actúa en pro del interés general de la empresa, la apertura y transparencia en todos sus procesos dentro de la empresa, etcétera. Siempre velar por la salud y bienestar del empleado, el compromiso y la escucha del administrador, del gerente, la cercanía entre directivos y empleados, que tiene que ver mucho con lo anterior, diferencias salariales reducidas. Esto es muy importante. En Japón, un gerente de una empresa con respecto al que menos gana, o digamos la persona que más gana en Japón con la que menos gana, puede ser 40 veces. Eso puede sonar muy, no, perdón, unas 8 veces. No, no, la diferencia no puede ser tanta, 8 veces. En Colombia sí podemos ver hasta 40 veces, digamos, la diferencia. 40 veces lo que gana alguien de salario mínimo con el que más gana en Colombia y mucho más, porque yo sé que hay gente que aquí puede ganar hasta 100 millones de pesos al mes. Y pues eso comparado con un salario mínimo es como casi 100 veces. Eso en cuanto a las diferencias. Mucha seguridad en el empleo, lo que les decía, es un trabajo que es exigentes, y formación de por vida. Algo también aquí para que se me faltó en la presentación, es que cuando las personas salen de la universidad, muchos buscan trabajar con el gobierno. En Japón, el gobierno es el mejor empleador y es un orgullo. Muchas veces aquí en Colombia no se encuentra eso. A veces mucha gente quiere ir al sector privado porque pagan mejor, aunque en Japón tampoco es que el sector público pague mejor, pero es un tema como de estatus, y para ellos eso es muy importante, básicamente. Listo, esta era la charlita que les traía, fue pues yo sé que fue mucha información ahí metida en 24 diapositivas. No sé, yo creo que tenemos tiempo para unos 5 minutos, si tiene alguna pregunta, comentario, no sé. Buenas noches, sí. Hola, Hola. Sí, muchas gracias. sí, Estuvo muy interesante. Tengo una pregunta sobre, habías comentado, que nos ibas a contar más o menos cuánto cuesta vivir en Japón, digamos, como una comparación en cuanto al salario y los gastos o... perfecto. Listo, te voy a responder a ti y hasta el momento, disculpen, como estaba presentando, no había visto el chat, vi aquí 3 preguntas, entonces voy a responderlas. Bueno, en cuanto a la vida en Japón, entonces, como les decía, más o menos 353.000 yenes es el promedio. Hay personas que ganan mucho más, hay personas que ganan inclusive menos. ¿Cuánto puede costar vivir en Japón? Entonces depende de muchos factores. Uno es de dónde vives. Si tú vives en las grandes ciudades, en las ciudades más importantes, pues es más costoso. Es igual que en Colombia. Aquí, obviamente, Bogotá es mucho más costoso que un municipio, pues, afuera de la ciudad. Y así mismo varía todo. Pero bueno, pero lo que más incide eso es la vivienda. Entonces, por ejemplo, por fuera de Tokio, se puede encontrar un apartamento de unos 60 metros cuadrados en aproximadamente 100.000 yenes. 100.000 yenes son $1.000, por ejemplo. Entonces, ya de esos 353.000 que en promedio se gana una persona, ya se le fue la tercera parte solamente en vivienda. Y eso estamos hablando lejos, fuera de Tokio. Ya dentro de Tokio puede costar más y el área es mucho más pequeña. Pueden haber sitios de 9 metros cuadrados, hagan de cuenta una habitación, y ahí está la habitación, está la cocina y está el baño, básicamente.
En cuanto al transporte, es otro ítem que es supremamente costoso en Japón, porque dependiendo, mucha gente que trabaja en Tokio, por ejemplo, vive afuera, y les toca desplazarse en tren, y un tren puede costarle más o menos fácilmente, les puede costar unos 2.000 yenes al día. Entonces ya si uno multiplica eso, ya son 60.000 yenes al mes. Bueno, metamos el sábado y domingo, pues inclusive pueden ser valores mayores. Y también la comida es un poco costosa. Entonces, por ejemplo, allá lo que llamamos aquí el corrientazo, hay de todo, hay de todo. Uno puede encontrar corrientazos de 400 yenes, o sea, $4, que eso es muy bueno, pero pues eso también están, bueno, perdón, antes de decir lo otro, pero asimismo lo normal puede ser unos 1.500 a 2.000 yenes. Las personas que uno se da cuenta como el tipo de persona, de los que ya están trabajando en empresas, ellos normalmente están gastando 1.000, 1.000 y pico, pero asimismo cuando no tienen tiempo, van a los combini, a las tiendas de conveniencia, y allá se mueve mucho lo que es el alimento ya preparado, que viene listo y solamente para calentar en microondas. Entonces, ustedes imagínense aquí como ir a un Oxxo y encontrar una bandeja paisa ya lista, toda metida sí, en un recipiente que tú puedes calentar en microondas y te puedes comer. Entonces, siempre es muy costoso vivir en Japón. Eh, ¿Qué otros valores? De hecho, esos 353.000 muchas veces, eso es en promedio, ¿no? Porque realmente el salario mensual puede ser menor, pero pues en cuanto a bonos y en algunos otros eh, como extras del salario, pueden ajustar los 353.000. Bueno, no sé si con eso pude responder a la pregunta, pero esos son más o menos los costos que se manejan. Ahí no estamos hablando todavía ni de educación ni de eso, aunque dependiendo, la educación allá puede ser muy económica si es en escuelas públicas, si es privado es mucho más costoso, más o menos muy parecido cómo funciona aquí. Listo, aquí, ¿cómo toma el país la inserción laboral? Sí, disculpa, ¿ibas a hablar? No, no, gracias. Vale, listo, voy a responder esas tres que están aquí. ¿Cómo toma el país la inserción laboral de extranjeros? ¿Es posible o son cerrados como otros países? Es posible y conozco varios casos, inclusive aquí muy parecido con esto. Conocí el caso de bueno, hay varios, ¿no? Pero de un ingeniero, perdón. Creo que en el caso de él consiguió trabajo aquí en Colombia en una empresa japonesa que se llama Caspe. Y pues pudo conseguir como un estilo de pasantía para irse a Japón, más que pasantía, como un trabajo por unos 2 años. No sé si él todavía sigue allá, pero les cuento que él se fue allá a ganar 200.000 yenes, o sea, $2.000. Si uno se pone a pensar, en Japón ganarse $2.000 es muy poquito, pero él lo hizo por la experiencia. Eh, Hay uno de los problemas realmente en la inserción laboral, es el idioma, porque muchas empresas y en el sector japonés no suelen hablar inglés, inclusive en el sector público, a diferencia, bueno, a excepción de lo que es la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, que sí o sí tienen que hablar inglés pues, para hacer sus misiones y hablar con otros países. Otros sectores no hablan muy bien inglés. Yo creo que puede ser muy parecido a lo que pasa aquí en Colombia. Pues como hay muchas personas que hablan inglés, hay muchas personas que no lo hablan, y eso siempre es pues, un obstáculo, una barrera para poder trabajar allá. Entonces, eso en cuanto a esa pregunta. Eh, ¿Algo más sobre esa pregunta? No es fácil, obviamente, no es fácil, pero tampoco es que estén completamente cerrados. Depende de la empresa, depende de varios factores, pero yo sí sé muchos casos que están trabajando allá y no hay problema. Listo. ¿Esos principios aplican también para la administración pública o hay un enfoque diferente? Son los mismos. Realmente, o sea, los principios como tal, obviamente ya la distribución de los Keretsu, de la distribución empresarial, pues obviamente son muy del sector privado, pero los principios funcionan igual en la administración pública y en la privada. Eh, yo trabajo con japoneses, por ejemplo, lo de los círculos de calidad que les comenté y las 5S, todo eso se lo inventó Japón.
pero yo tampoco veo que eso lo apliquen tan en serio. Hay algo que yo sí sé que se inventaron inclusive directamente en Toyota, que es el Just in Time, como justo a tiempo, y es básicamente para la eliminación de inventario. Eso fue un problema que se enfrentó Toyota en una época y es que tenían mucho inventario y eso les estaba generando pérdidas. Entonces se inventaron esa técnica de Just in Time, es para que lo que se necesita esté ahí en el momento que se necesita y no más, y que no haya más, que no hayan pérdidas. Entonces eso lo generan allá y funciona muy bien en las empresas privadas. Yo me atrevería a decir que las empresas privadas, pues como obviamente van detrás de un lucro, tienen un poco más, son un poco más estrictas en la aplicación de esos principios que mencioné. Sin embargo, en la parte pública también funcionan, o sea, en general el grueso funciona muy bien. Aquí hablabas del exceso de trabajo. ¿No hay horarios establecidos en cada oficio? ¿O cómo funciona esta cuestión laboral en una empresa grande y pequeña? Bueno, en esto les cuento que allá en Japón los trabajos inician a las 9 de la mañana, normalmente, la jornada laboral y la jornada también de los colegios, a las 9 de la mañana. Entonces uno dice, uff, empiezan tarde, muy chévere. Pero a su vez, también salen muy tarde. Y allá hay un tema muy complicado y es en cuanto a la jerarquía, y es que no está bien visto que el empleado se vaya antes que el jefe. Entonces, si el jefe se quedó hasta tarde, el empleado está ahí, así sea, pues así no esté trabajando, está ahí pendiente. Y no está bien visto que se vaya antes que el jefe. Entonces, eso es algo importante y eso los hace también generar jornadas de trabajo muy altas. Eh, hay un tema también interesante que les cuento aquí de la parte laboral, es que ellos en el trabajo son muy profesionales y nos manejan la jerarquía muy claramente. Pero al terminar el trabajo, es muy normal que se vayan a beber. O sea, es absurdo para mí. O sea, pues como que uno dice, todo el día viendo a la misma gente y terminan y se van a un lugar a comer y a beber. Y ya estando allá tomados, es como si fueran súper amigos, como si nada. Pero al otro día, cuando vuelven, es como si esa noche anterior no hubiera pasado nada. O sea, no es como la confiancita de que ya como me pegué una bebita con mi jefe, entonces ya vamos a ser un poco más cercanos. No, en el trabajo es una cosa y por fuera es otra. Y eso está muy bien, me parece que está muy bien porque se marcan los espacios. Obviamente no estoy de acuerdo con tanta salidera con los compañeros de trabajo, pero eso es una característica japonesa que funciona muy bien. Y es porque en Japón el almuerzo no es tan importante, la comida sí. Entonces cuando salen a comer, pues suelen hacerlo a veces con las empresas, con los compañeros de trabajo y demás. Listo. No sé si sobre esas tres preguntas, si quieren saber algo más o si hay alguien que tiene otra pregunta. Igual pues ya vamos completando la horita, entonces dejo para una última pregunta si hay, y si no, pues agradecerles por su tiempo y por haberme acompañado aquí. Bueno, Muchas gracias. gracias a ti por abrir el micrófono y ayudarme a confirmar pues que me estaban escuchando todos y por la pregunta. También a Redalita, a Leonardo, a Ángela, por sus preguntas y por sus mensajes. Bueno, entonces, como les decía, gracias. Como les decía, entonces, con estos finalizamos esta tanda de talleres que venimos haciendo desde mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? Pues 4 meses. Vamos a parar por septiembre para que también los profesores descansen y trataremos de volver otra vez en octubre y noviembre hasta final de año con nuevas propuestas de talleres para todos. Muy súper. Muchas Gracias. gracias. Sí, vale, gracias a todos. Que estén muy bien. Una feliz noche. Estaremos Adiós. atentos a cualquier inquietud. Adiós.